A este video tan especial que es parte de este ciclo de videos por el mes de mamá. Dije, qué mejor idea que poder convocar a esas mamás emprendedoras que yo conozco, que han logrado tener éxito en todas las áreas de su vida. Y hoy tengo una invitada súper especial, a Dani, que ahí le vamos a agregar. A ver, ¿cómo están? ¿Cómo están llegando acá al día de poder vivir, poder compartir esto y también con estas invitadas? Hermosa, ¿cómo estás? Buenas. Qué Espera que lindo, qué Paco lindo Foss. tenerte acá. ¿Cómo estás? Gracias. ¿Cómo estás? Gracias, primero que nada, gracias. Para mí es un honor poder estar acá haciendo nuevamente este video. Yo cuando pensé en Nuevamente. este ciclo de videos, de las primeras personas que se me ocurrió fuiste vos, pues me acuerdo que allá ya el año pasado o el otro habíamos hecho ese video también de cómo ser mamá, cómo emprender, cómo se une todo esto. Y bueno, dije, qué hermoso tenerte. Gracias por estar acá desde el otro lado del charco, porque yo a Dani Del le digo, otro no es que lado. acá en Uruguay es el Día de la Madre, porque allá en Argentina no es. Pero bueno, gracias por venir, por estar acá. Gracias, Caro. Gracias por la invitación. Me acuerdo que creo que 2 años ya habíamos hecho un video hablando de esto muy bueno, pero en 2 años han pasado muchas cosas y ya somos otra versión de madres también, de madres y de Ah, emprendedoras. Han tal pasado cual. muchas cosas. Qué hermoso, qué hermoso. Dani, bueno, capaz que para arrancar contanos un poquito de tu historia, que también, bueno, yo que he indagado un poquito más en eso y que la conozco, la verdad que es una historia muy imponente, también para dar ese ejemplo desde lo que uno vivió, ¿no? Porque no es que, ay, somos mamá emprendedores y como que ha sido todo fácil, también hemos tenido esas pruebas en el camino, pero más allá de eso, se puede. Y Tal acá cual. tenemos el ejemplo. Ay, gracias, hermosa. Bueno, por mi parte, o sea, emprender ella ya ha sido un desafío para mí porque hasta mis 28 años trabajé siempre bajo dependencia. Entonces arranqué a emprender con lo que era el network marketing en ese momento, renuncié a mi trabajo, me quedé embarazada, después vino la pandemia, sufrí una estafa, perdí todo, me quedé de cero. Embarazada, en pandemia, dije, ¿y ahora qué hago con mi vida? Porque era conseguir un trabajo en la pandemia, no tenía quien me cuidara Rami, me había separado en ese momento de Mauri, el papá de Rami. Entonces en ese momento era, ¿y ahora qué hago? Yo sentía que al ser mamá, al tener un bebé tan chiquito, Rami había nacido prematuro encima, internado en el hospital, no iba a poder, realmente sentía que no iba a poder. Pero bueno, yo creo que las madres tenemos como un poder sobrenatural, yo creo en eso fielmente. La mujer en sí tiene esa fuerza femenina, ¿no? Pero ya cuando sos madre también sale como ese poder sobrenatural. Bueno, y en ese momento era como, no voy a poder. Y al día de hoy siento que fue lo mejor que me pasó emprender y poder, digamos, avanzar en todos esos desafíos que fueron surgiendo. Y sí, definitivamente se puede. Detrás hay una organización, por supuesto, porque ya el tiempo uno tiene que dividir, ya no es, bueno, me organizo como puedo yo estar, sino que hay una organización detrás, pero para mí el punto principal es eso, la organización. Qué hermoso, qué hermoso. Y bueno, esto que nos contás, ¿no? También de todo lo que vos te pasó y quedar embarazada, que era pandemia, porque a veces uno también eso, ¿no? Salir de ese rol de víctima que a veces nos ponemos para justificar que procrastinamos cosas o que no podemos, ¿no? Que es nuestro ego. Y ya te vemos a vos, que embarazada en pandemia, con todo, estafa de por medio. O sea, sí, yo creo que también, por eso también es una historia de vida que me conmueve muchísimo pues como, bueno, sos un ejemplo, o sea, si vos pudiste, se puede. Eh, a veces nos ponemos excusa y cuando vemos estas historias de vida, decimos, che, pero pará, ella pasó por muchísimo más. Entonces también eso yo creo que es fundamental y qué lindo poder resignificarlo, visto que decís, ¿no? Que fue lo mejor que le pasó. Porque Tal uno en ese cual. momento acaba de tirarse para atrás, ¿no? Decís, bueno, no puedo en mi vida. Y vos hoy por hoy decís, gracias a eso fue que pasó todo lo demás. Totalmente. Hoy puedo ver mi historia desde este lugar y yo creo que eso también, eh, siento que hoy lo pude hacer también justamente por mi hijo, porque ya cuando uno es madre o padre, siento que ya no es solo por vos, porque detrás hay la historia de otra persona que va a repetir, porque
nosotros, o sea, nosotros aprendimos de la historia de nuestros padres, nuestros hijos aprenden de nuestra historia, y no solo de lo que decimos, sino de lo que hacemos. Entonces, para mí eso fue como un motor muy grande como para decir, bueno, ¿cómo resignificó mi historia? Porque no puedo vivir toda mi vida en modo víctima, por llamarlo de alguna manera, sino, bueno, ¿cómo resuelvo esto? Y sí fue un desafío tremendo porque eran como varios pilares que si yo me ponía como en un papel a decir, bueno, a ver cómo salgo acá, y la verdad que las posibilidades eran pocas, pero yo creo que es, a ver cómo llamarlo, pero como la fuerza de voluntad o el, no sé, siento que es la fuerza igual que uno tiene cuando tiene un hijo, ¿no? Como eso, el decir ya ni siquiera es tanto por mí, sino por mi hijo. Obviamente que es por mí, por supuesto, pero también tengo un motor detrás. Y en ese momento fue eso, como qué legado le quiero dejar. Y no se trataba de dinero o de decir, bueno, yo quiero un trabajo para darle. La realidad es que gracias a Dios tenía a mi mamá en ese momento que me estaba ayudando económicamente, pero se trataba del legado, de la historia que yo le iba a dejar a mi hijo. Y creo que eso fue el motor más grande. En el medio, por supuesto, el desarrollo personal, porque yo tuve que trabajar en mi ser para poder salir de ahí, para poder convertirme en una mejor versión o encontrarme con esa mejor versión mía que claramente estaba, porque por eso pude salir, pero encontrarme, sanar, trascender, resignificar mi historia, empezar a contar mi historia como la heroína de la peli y no tanto el, uy, no saben todo lo que me pasó, todo lo que me hicieron. Y hoy mi hijo escucha a mí y al papá hoy no, nos escucha la historia y es una historia de cuento de hadas, ¿no? Que antes capaz que yo la contaba como pobre Dani que todo le pasa. Y creo que va por ahí, ¿no? Como el ejemplo que le damos en la acción, en el hacer y bueno, por supuesto también en las palabras que usamos y demás. Qué hermoso todo esto que decís, qué lindo esto que traes, ¿no? De cómo contamos nuestra historia, porque qué naturalizado está, como, yo le diría mucho esto de, ¿no? Cuando saludás a alguien, ay, ¿cómo andás? Ay, en la lucha y llevándola, y es como, está súper naturalizado, entonces poder separar desde ese otro lugar, de cómo estás bien y cómo contás tu historia, desde todo lo que logré atravesar y no desde todo lo que sufrí, ahí es un cambio radical, qué imponente. Tal cual. Sí, y el cambio para mí, por supuesto, pero claramente para ellos también. Porque algo que yo aprendí desde que soy mamá es que ellos aprenden de lo que hacemos. Eso es fundamental. O sea, yo puedo decirle a mi hijo, hijo, tenés que contar tu historia de acá, pero si me escucha todo el día quejándome, claramente es lo que va a aprender. Entonces es fundamental el qué hacemos los padres, porque es de ahí donde ellos van a aprender. Qué hermoso, Dani. Y volviendo un poco a tu historia, ¿no? Que nos contabas esto, que tuviste, pasaste por una estafa, estabas embarazada en pandemia. ¿Cómo fue ese cambio de empezar a emprender en ese momento? Mirá, en ese momento yo decía, bueno, primero dije, busco un trabajo, pero no tenía quien me cuide a Rami. Yo estaba viviendo con mi mamá ya una persona mayor, Mauri, el papá, estaba viviendo a 600 kilómetros. O sea, digo, bueno, un trabajo no es posible en este momento. Emprendo. ¿Con qué emprendo? En pandemia, no tenía ahorros, no tenía nada. Resulta que yo creo mucho en la manifestación, me pagan el IFE. Acá en Argentina, no sé si allá en Uruguay también, pero acá se pagó un IFE que era como un bono, en ese momento 10.000 pesos que se daba como ayuda. A mí era como que habían pagado tres, nunca me habían pagado y ese día me habían llamado y me habían dicho, Dani, mira, se te habilitó uno, no los tres, uno, 10.000 pesos. En ese momento, ponele que a plata doy 100.000 pesos. Bueno, digo yo, listo, esta es mi salvación. Compro algo, intento vender. Resulta que digo, bueno, ¿qué compro? Compro ropita de bebé, cosa de que si no la vendo, se la pongo a Randy. Ya está, Yo ya perfecto. tenía todo, viste, una u otra, o sea, acá no había posibilidad de perder. Claro. Entonces compré como el primer bultito de ropa y empecé a vender. Empecé a vender por Facebook, y ahí fue que arrancó Dulce Ramiro, que hoy es nuestra empresa, nuestro único, con lo que vivimos, que se convirtió ya en una empresa, y empezamos así, o sea, empecé yo sola, por ese momento estábamos separados con Mauri, y bueno, compré un poquito de ropa y empecé a vender. Después empecé, con esa misma plata volví a comprar otro poquito de ropa y así. Empecé con ropita de bebé y bueno, hoy ya vendemos más indumentaria femenina y demás. Pero yo creo que fue eso, o sea, el motor era tan grande que era como, no había opción de que eso no funcione. Obviamente, como todo emprendimiento, al principio yo no vivía de eso, y es más, el primer mes capaz que vendí 2 prendas, y pasaron 6 meses y yo seguía vendiendo 2, 3 prendas.
Pero me acuerdo una vuelta, yo después de ahí me fui a vivir a La Plata, que estaba como a unos, también como unos 300, 400 kilómetros, me fui a vivir a la casa de una amiga, porque yo todavía no podía alquilar, mi amiga me alojó demás. Y me acuerdo que yo estaba, era Navidad, entonces, claro, para las fiestas se suele vender un poco más. Y entonces me acuerdo que una clienta me había dicho, Dani, ¿vos tenés estas cositas? No, le digo, no vendo. ¿Y me las podrás conseguir? Y yo digo, en ese momento estaba cerca de los locales de ropa, podría ir a buscar por encargue, dije yo. Yo abierta a las oportunidades, que eso para mí es muy importante. O sea, el emprendedor tiene que estar abierto a las oportunidades. Sí, le digo, te puedo conseguir. Y ahí empecé a trabajar por encargue. Y ese mes había vendido, si vendía 3 prendas por mes, ese mes había vendido 40 prendas. Ah, Yo no lo podía creer. Y me acuerdo que estaba acostada en la cama de mi amiga y se me caían las lágrimas de los ojos. Y yo digo, mirá si yo podría vivir de esto, si yo podría vender 40 prendas por mes. Y así es como ese sueño se convirtió en realidad. Y empecé, y ahí entonces empecé a trabajar por encargue. Y entonces la mamá me dice, Dani, ¿vendés esto también? Sí, vendo eso también. Y era lo que me pedían, traía. Y empecé a vender así. Después tenía mis amigos que tenían cosas usadas que ya no usaban. Y les digo, yo te lo vendo y me das una comisión. Y entonces empecé a agarrar comisión de ahí también, siempre a través de la venta. Y bueno, y así como fue creciendo Dulce Ramiro. En el medio, siendo madre, venía el desafío de la organización del tiempo, que para mí es un desafío, pero es posible. Muchas veces nos ponemos la excusa, ¿no? Como de, pero si soy madre no tengo tiempo. está. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Pero para mí depende todo en la organización. O sea, no es una limitación. Al contrario, yo lo usé como mi motor. O sea, mi hijo fue mi motor para que yo pueda emprender. A pesar de no tener tiempo. Inclusive a pesar de no tener dinero. Y a pesar de no tener ganas. Porque al principio no tenía ganas. O sea, es más, yo cuando me quedé embarazada estaba en depresión. O sea, no tenía ganas. Pero a pesar de, es como, de vuelta resignifiqué. O sea, tengo un hijo, es mi motor. Hoy estoy así. Hoy no es siempre, esto puede transformarse y así es como, bueno, pasito a pasito fuimos creciendo. Y bueno, hoy Dulce Ramiro es nuestra empresa. Y viven en una familia hermosa, viviendo ese emprendimiento que empezó así, ¿no? A uno a veces cuando empieza a ver para atrás, porque tendemos a acostumbrarnos también, ¿no? A mí me pasa a veces con las bromitas y todo, tendemos a acostumbrarnos tanto a la vida que tenemos hoy, pero yo digo, che, ¿cuánto tiempo soñé esto, no? Entonces también qué importante esto que decís de resignificar a los hijos, porque podemos ponerlos de excusa o puede ser nuestro motor, y eso solo depende de la elección que tomemos nosotros de cómo ver la vida. Y qué hermoso también esto que traías, Dani, de esto de las primeras ventas, ¿no? Pues yo en mi momento también cuando empecé me pasó lo mismo, o sea, al principio se vende de a puchito, a veces que bueno, no sale nada, a veces que sí, es importante ahí en ese momento seguir, porque si hay algo más grande que te llame y que te lleva, por más que a veces incluso hasta el primer año pasa, ¿no? Que estamos ahí, pero bueno, es importante no rendirse también porque eso es lo que realmente va a hacer la diferencia entre un emprendimiento también que fracasa y un emprendimiento que triunfa. Porque a vos te pasa y por hoy toda tu familia también tienes de negocio, viven de esto, han cumplido sueños, ¿no? Porque yo te veo viajando, yendo aquí, allá, bueno, hasta yo creo que el vehículo, ¿no? Y todos esos sueños que por ahí en su momento cuando te veías sola con tu hijo, con todos estos desafíos, viviendo en la casa de una amiga, o sea, familia, yo creo que cuando escuchamos esta historia te das cuenta que realmente no hay excusas, porque siempre hay alguien que está con menos que nosotros, entonces ahí también conectar con la gratitud, ¿no? De todo lo que tenemos, empezar a verlo desde ese lugar. Totalmente, totalmente. Y qué interesante eso que decías, porque muchas veces, de hecho yo he caído muchas veces en cuando tenga voy a, cuando tenga Ah, voy a, y nos pasamos la vida buscando y nos olvidamos que el hoy, aunque no es todavía lo que querés, igual fue el sueño de alguna vez. Este fue mi sueño de una noche llorando en la cama de una amiga. ¿Y ah. cuántas veces nos olvidamos de agradecer? Y mismo eso nos lleva a quedarnos en el mismo lugar, al no ver lo que ya tenemos. Y desde ese lugar seguir proyectando, por supuesto, pero desde el agradecimiento. Para mí eso es importantísimo. Y lo que decías también eh, digamos, no rendirse, porque sí, el emprendedor siempre empieza con las ganas de que su emprendimiento funcione y funcione rápido. Pero es algo que yo siempre digo y hoy tengo una academia donde a todos mis alumnos siempre digo, chicas, lo que arranquen, tengan en cuenta que es un proceso como la vida misma.
tu emprendimiento, tu relación con tu hijo, tu relación con tu pareja, todo es un proceso, entonces va a llevar su tiempo. Y mientras tanto, hasta que vos, tu emprendimiento se convierta en una empresa y facture toda la cantidad de dinero que vos quieras y vivas de eso y genere muchas ventas, también vos te vas a tener que convertir en una empresaria. Porque si no, no vas a poder sostenerlo. A nosotros nos pasó, empezamos a vender, pedíamos más ventas. Llegó un mes que vendimos un montón y no pudimos sostenerlo. Porque no teníamos, no estábamos preparados con empleados, con un sistema, con un orden y desbordamos y las ventas cayeron porque no estábamos preparados para sostenerlo. Entonces también es importante que en esa transición que tu emprendimiento va a empezar a vender, vos te conviertas en, te capacites, estudies, aprendas, te gestiones emocionalmente para no rendirte si en un mes no vendiste nada. Entonces es como varios Wow. factores que nos van ayudando digamos, a permanecer, ¿no? A no rendirnos. Me encanta, qué lindo, porque pasa también, ¿no? En el día a día, esto que vos decís, de vender mucho y no poder sostenerlo, construir esa identidad que ya está alineada a esa persona, a esa realidad que nosotros queremos manifestar, ¿no? Vos también que hablás de esto de la manifestación que me encanta, y también saber que, bueno, que puede ser, vos a veces tenés un negocio súper estable y con un montón de ventas y de repente un mes no se mueve por H o por B, porque te pasa, a veces decimos, no es solo el primer año, después empezás a vender, pero también es todo el tiempo volver a ese ciclo, ¿no? De emprender que yo hablábamos con Paco el otro día, yo creo que el emprender es amigarte con esa incertidumbre también y estar en paz en esos momentos de si hay ventas, si no hay ventas y poder vos sostenerte en todo ese proceso. Sí, tal cual, eso es importantísimo. Y al final es como que yo siento que nuestro negocio es el reflejo de nuestro mundo interno también, como todo en la Wow. vida, ¿no? Pero entonces, ¿cuánta, digamos, resiliencia tengo yo en mi vida o en mi mundo interno para poder sostener después mi negocio desde esa conciencia, ¿no? Entonces es importantísimo eso. Yo siempre estoy observando mi negocio y dejo que me enseñen, porque donde veo alguna traba, alguna limitación o algo que no está ocurriendo, algo que estoy queriendo controlar, sé que es mi mundo interno. Entonces, desde este lugar modifico o veo que puedo transformar o veo que puedo trascender para luego aplicarlo también en mi negocio. Como todo, también con nuestros hijos. O sea, pasa en toda la vida, es como un espejo, es como un gran espejo. Me encanta. Poder ver, bueno, claro, poder ver la vida como un espejo y el negocio ver, ir hacia adentro, qué nos está mostrando. Me encantó eso que dijiste porque es como, yo creo que lo que están viendo acá es como, ¡fua! O sea, eso, bueno, no hay ventas. Bueno, ¿qué estoy yo proyectando que Igual. hace que no haya ventas? ¿O qué yo estoy proyectando que genera esa traba en mi negocio? Eso es imponente. Sí, sí, tal cual. Y ahí es donde, fíjate que hoy también mencionabas, ¿no? Lo importante de nuestras palabras, como por ejemplo salís a la calle, hola, ¿cómo estás? Y acá remándola en la lucha, que eso genera una verdad y un estado de sentir. Y lo mismo con el negocio, que sí hay una realidad afuera, pero ¿qué elijo yo creer para mi negocio? El otro día justo hablaba con una alumna y ella decía, ¿no? Como vender ropa también y decía como, mis compañeros me pidieron que lleve tapados, pero yo les dije que no porque es caro. Y digo, pero caro según quién, porque si yo entro a Zara, un tapado vale 1 millón. Si yo me voy a Gucci o no sé las otras marcas, valen 2 millones, valen $2.000 un tapado. Entonces, caro según quién. Si esa es la percepción que yo tengo de que es caro, que es barato, que no me van a comprar, que el país está mal, que la economía está mal, que no hay plata en la calle, que la gente no compra, que la temporada baja, que bla, bla, es lo que va a proyectar mi negocio. Entonces también estar como conscientes de qué es lo que estamos creyendo sobre lo que ocurre afuera, porque es la proyección que va a haber después de las ventas que surjan o no surjan en mi negocio. O sea, también es como importante eso. Wow, wow, Dani, tal cual. Sin duda esas creencias, ¿no? Que tenemos que están ahí arraigadas y que, bueno, en cierta forma hay que arrancarlas de raíz, ¿no? Para poder realmente crear esa vida que soñamos. Y también por esto surgió los vivos de la maternidad, porque muchas veces la maternidad termina siendo la excusa porque no, es difícil y no tengo tiempo, que esto que vos traías también. En cambio, bueno, sacar eso, che, si hay mamás que pueden, si hay mamás que son exitosas, que tienen emprendimiento que le da el tiempo para todo y tampoco caer en esa roca, porque también al emprender muchas veces no entra la culpa, ¿no? Tengo que hacer más, tengo que hacer más. Entonces encontrar ese equilibrio y ahí me encantó esto que traías del orden.
¿Qué te ayudó a vos a encontrar este orden y poder poner todo, o sea, todas las partes de tu vida, ¿no? Porque yo En creo un que es lo que día. más pasa. Mira, yo creo que es de las cosas que más he trabajado. Pero algo que aprendí en estos años es que no tenés tiempo, sino que no estás priorizando lo importante. Entonces, ¿qué pasa? A mí me pasaba que yo quería poner 30 tareas en el día, todos los días. Entonces, claro, yo llegaba jueves, no daba más del cansancio mental que tenía, no cumplía con todo porque me ponía muchas tareas y terminaba enojada, culpándome, frustrándome, terminaba el fin de semana sin hacer nada, caía siempre como en la misma rueda. Entonces, empecé a priorizar lo importante y a dividirme por bloques. Entonces, los horarios, para mí los horarios pico de una madre es cuando el hijo está en la escuela, en el jardín, o está durmiendo la siesta, o está con la abuela, o está en la plaza. Ese momento en el que estás completamente sola es el horario pico. ¿Por qué? Porque es un horario que vos podés trabajar de corrido, sin distracción. Entonces, en esos momentos, yo trabajo con el teléfono, ¿no? Pero si no trabajo, o sea, apagar el teléfono, porque el teléfono es la distracción número uno para el cerebro, le encanta. Apagar el teléfono y sentarte a hacer eso que te lleva más tiempo. No sé, si tenés que en tu emprendimiento hacer las fotos, publicar los videos, grabar contenido, eso te lleva más tiempo. Entonces, tu hora pico. Vos ahí aprovechás todo lo que más puedas. Después, en los demás horarios donde tenés que compartir tu tiempo, porque capaz que te sentás a trabajar, mamá, me pasás esto, viste que encima los niños, mamá, 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 entonces, listo. Si hay una distracción, no te va a perjudicar tanto en lo que estés haciendo, porque lo más importante ya lo hiciste. Eso primero. Y después, a mí me sirve mucho organizarme por bloques. Entonces tengo como un bloque de conexión conmigo. Me levanto antes que mi nene, antes de llevarlo a la escuela, y me siento media hora, 40 minutos, 10 minutos lo que pueda, a escribir, me pongo una musiquita, medito, agradezco, o sea, un momento de conexión conmigo. Entonces yo ya arranco en la mañana con otra energía, con otra predisposición, intenciono mi día. Eso me regala a mí mi momento sola, sin hijos, sin ser mujer, sin ser nada. Dani con Dani. Después de eso tengo por ahí bloques de trabajo, bloques de organizar la comida, voy organizándome por bloques. Y bueno, cuando hablaba esto de las tareas, en vez de hacer 30 tareas todos los días, empecé a hacer las tareas más importantes un día. Entonces, los lunes me ocupo solamente de hacer contenido para toda la semana, de hablar con los fabricantes para toda la semana. 3, 4 tareas. Martes me ocupo de otras 3, 4 tareas. Miércoles de otras 3. Y entonces, de esa manera, no tengo que hacer mucho en poco tiempo. Porque eso es lo que por ahí nos agota más a las mujeres, porque la mujer es mucho de hacer, de ocuparse, es rápida, puede hacer 3, 4 cosas a la vez. Entonces caemos muchas veces en eso y eso genera mucho cansancio mental. Y el cansancio mental es el peor que el cansancio físico porque es el que te bloquea. Entonces, al hacer menos, pero más productivo, utilizo mis horas de oro y con eso logro una organización estable. La vida de la madre es cambiante, porque de pronto un día no hay clase, de pronto si el nene no va a la escuela, por supuesto, pero vos ya sabés que tenés como esos momentos clave y que tenés como bloques para organizarte y eso te mantiene en una estabilidad. Para mí eso es primordial. Me encanta, herramientas aparte súper prácticas como para ir mañana ya o hoy Ya, ya ponernos a hacer, ¿no? Y sin excusas. Qué lindo, me encanta. Y esto también que traías, ¿no? Que lo que nos agota es querer hacer todo a la vez. No es querer hacer tal todo, cual. sino todo a la vez y estar ya, yo qué sé, a mí me pasa a veces como una trabaja con el celular, estás tratando de subir algo y estás tratando de hacer la comida, es como, organicémonos que se puede, pero justamente, claro, tener foco en esas actividades que sí, me encanta, porque si no automáticamente viene la culpa y nos cachetea y después terminamos procrastinando por la culpa que eso nos genera. Qué lindo, Dani, qué lindo. Veo ahí que pone Fabi. Me encantó, gracias por compartir estas herramientas. Imponente. Y me encantó también esto que decías, Dani, como de hacer lo mejor que podamos, ¿no? Si podemos media hora, si podemos 10 minutos, pero hacer lo mejor que podamos con lo que tenemos. No es cuestión de decir, ay, no, si no puedo levantarme una hora antes, no me levanto. A veces son 10 minutos de poder conectar con nosotras, o sea, lo máximo que podamos, pero no sentirnos culpables o no dejar de hacerlo por no tener una o media hora. A veces si tenemos 10 5 minutos, usarlo para ese tiempo para conectar. Me encantó. Sí, sí, es fundamental, porque aparte
yo siempre digo, ¿no? Nosotras, o sea, la mujer, yo, Daniela, no puedo ser madre, no puedo ser mujer, no puedo ser hija, no puedo ser amiga, no puedo ser si no soy yo primero. Si no me ocupo de mí primero, que para mí es fundamental mi desarrollo personal, mi tiempo conmigo, mi conciencia, descargar mis pedos mentales, como le llamo yo. O sea, si yo no me ocupo de lo que hay acá, después no puedo ocuparme de lo demás. O sí, pero con la misma carga mental que tengo yo. Y no me sirve, porque después estoy en la semana culpándome por todo eso. Entonces, si me tomo 10 minutos al día para ocuparme de esto y desde esa intención y desde esa conciencia y desde esa calma, empezar a ocuparme de los demás, se siente mucho más liviano. Y es primordial, o sea, todo arranca desde uno primero. Lo mismo para el negocio, ¿no? O sea, yo tengo que tener una estabilidad emocional y una calma mental para enfrentar mi negocio de otro lugar. Y si después surgen inconvenientes, desafíos y demás, los puedo enfrentar con una conciencia de más calma. Que no es lo mismo que a mí me pasó durante mucho tiempo, me levantaba y lo primero que hacía era agarrar el teléfono. Y con esa energía resolvía problemas, porque no eran desafíos, eran problemas. Y ya arrancaba así, y eran las 10 de la mañana y a mí me había pasado un tren por encima. Yo no podía más con la energía. 10 minutos de mi día a mí me cambió completamente el día completo. Entonces es muy importante priorizar eso. Qué lindo, ¿no? Priorizarnos a nosotras que también para poder sostener algo de más, que muchas veces como madre queremos, ¿no? Estar bien para nuestros hijos, estar para nuestros hijos, estar para todo el mundo, pero primero estar bien nosotras para poder sostener a otros, si no, no está el protagonista de la historia. Tal Ay, cual, tal cual. qué lindo, Dani, qué lindo todas estas herramientas que nos das y también ese ejemplo, ¿no? De vida, de hoy, estar manifestando todos esos sueños que la verdad, verte siempre en redes, con los viajes, con las cositas que haces, con toda la info que nos das siempre también. Bueno, esto que nos contabas, que ahora estás con tu academia, contanos un poquito más de eso también. Y ahora abrimos una academia con Mauri, que por ahora tenemos un programa, se llama Hora de Manifestar, y lo que hacemos ahí es enseñar a manifestar con conciencia, porque está como muy, a ver cómo llamarlo, pero desconfigurada la palabra manifestación. Entonces hay como cierta expectativa sobre manifestar, en escribir en un cuadernito y esperar a que ocurra, y detrás de eso hay un gran trabajo interno que hace que ocurra la manifestación. Fue algo que yo fui experimentando en mi vida. Y sobre todo este año, después de varios, 2 o 3 años de desarrollo personal interno, logré entender cómo funciona la manifestación. Y hoy, cosa que escribo en mi cuaderno ocurre porque hice un trabajo interno. Entonces, estamos con las alumnas como llevándoles y mostrándoles este proceso de transformación que genera luego una manifestación. Así que estamos muy felices. Arrancamos este año también, fue una manifestación porque yo me acuerdo que, bueno, nosotras estudiamos juntos el máster en potencial humano y ya desde ahí me di cuenta que me gustaba esto, ¿no? De impactar, de llegar a personas, de enseñar. Yo, de hecho, soy docente, a mí me encanta enseñar. No ejerzo porque no coincido mucho con el sistema de lo que yo de niño, pero me gusta enseñar. Entonces, encontré mi propósito, pero me llevó 2 años encontrarme, desarrollarme, transformarme, creerme para hoy poder manifestar esta mentoría que lanzamos y fue así, o sea, fue un video que se me hizo viral, llegar a un montón de personas, que las mismas personas me pidan, Dani, necesito que me enseñes, necesito un curso, haces una a una, haces sesiones, haces mentoría, y yo, no, pero hagámoslo. Qué Y así hermoso. surgió, fue una manifestación tremenda. Pero bueno, es el trabajo interno que uno viene realizando, ¿no? Claro, porque no dimensionamos, o sea, uno siempre como que cree que hay que hacer, 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 y no dimensionamos cuando dejamos de ver hacia afuera, empezamos a ver hacia adentro. Esto que traías vos, de ver a nuestro emprendimiento como un espejo, de empezar a autoobservarnos, autoobservar nuestra realidad como un espejo para poder hacer ese trabajo interno que después es como automático, desbloquea esto, ¿no? Que vos por ahí pensabas, ay no, me iba a llevar años, y con un video se te hizo viral, ¿no? Qué imponente, porque Sí. yo creo que también es como la certeza de que este es el camino y que de verdaderamente cuando trabajamos y vamos hacia adentro y empezamos a ver la vida de otra forma, que por ahí no es la que nos enseñaron, no es la que traíamos en la educación tradicional, como decías vos,
Pero es realmente, y a la vista está, a las pruebas está de que se puede y que este es el camino también. Sí, totalmente, totalmente. Es magia pura. Qué lindo, Dari, qué lindo. Y para ir como cerrando, ¿cuál es el consejo así que le darías ahora a una mamá emprendedora que por ahí está todavía comenzando en este camino o capaz que ya está en este camino hace tiempo, pero tiene bloqueos, tiene cositas que les tranca? ¿Qué le dirías así para cerrar? Y yo creo que le diría en principio que crea en ella, o sea, las mamás tenemos un superpoder tremendo y creo fielmente también que si bien todas tenemos como el don de ser madres, si tuviste un hijo es porque realmente estás preparada para, sea que lo hayas buscado o no, no importa, pero estás preparada para el rol de madre. Entonces, toma tu superpoder, porque muchas veces nos limitamos por los miedos, por el qué dirán, o porque creo que no voy a poder, o porque creo que no tengo fuerza, y creaste una vida, o sea, La creaste una vida, manifestación más grande que podemos hacer. creaste un ser humano adentro tuyo, pariste, y aunque nadie te dio un manual y no sabías cómo hacerlo, estás haciendo lo mejor que podés como madre, entonces tenés un superpoder tremendo. Usalo a tu favor. Si tenés ganas de emprender, animate. Sí, yo siempre soy 100% sincera y es lo que me caracteriza. No va a ser tan sencillo, pero sí, perdón, no va a ser difícil, pero sí va a ser sencillo. Es sencillo. Hoy en día tenemos muchas herramientas en redes sociales, en YouTube, en Internet, o sea, tenemos muchas herramientas. Es cuestión de animarse, organizarse, entender que es un proceso y hacerlo a su ritmo, pero animarse. Un pasito a la vez, yo siempre digo un 1% cada día, de a poquito, pero que entiendan que tienen un superpoder. Es cuestión de agarrar la varita mágica y empezar a hacer magia. Imponente, imponente. Bueno, muchísimo valor nos diste en este ratito que estuvimos. Gracias, realmente siempre es un honor poder compartir y poder compartir todo esto, ¿no? Que es tan mágico, tan hermoso, este otro punto de vista de mostrar que se puede, que la vida, esto que vos decías, es sencillo también y se va a poder es confiar. Así que gracias, gracias Dani, un honor tenerte acá, gracias por venir, por estar. Y bueno, ya nos estaremos Ya nos viendo. veremos, ya nos veremos. Yo sé que sí, muy pronto iremos ahí para Uruguay, Sí, de sí. seguro. Gracias por la invitación, siempre un placer verlos, los queremos mucho. Y bueno, manifestemos esa juntada pronto, dale. A manifestar. Gracias, los amo familia, nos vemos. Adiós.